Hola, 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 hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. La alegría es doble, una porque ya es jueves y estamos cerca del fin de semana, y la otra es porque tenemos nuestro encuentro semanal de cultura sefaradí, de temática sefaradí. A veces nos extendemos de la cultura, la historia, y como decimos siempre, cada semana renovamos las ideas, cosas nuevas, cosas distintas. Tenemos conferenciantes o disertantes nuevos también. Por suerte, este mundo que parecía hasta no hace mucho tiempo achicarse, cada vez se está ampliando más. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Como les digo, siempre es un placer, un gusto encontrarnos aquí cada semana y nos pone muy contentos que les gusten nuestras propuestas y que vengan aquí a estar con nosotros y junto a nuestros invitados para disfrutar un tema que nos entusiasma mucho, como les decimos cada vez. Primero vamos a presentar, claro está, lo que tenemos para los próximos días. Recuerden que nos pueden ayudar con sus donaciones, sea en dinero, a través de PayPal, o los que estén en Argentina a través de Mercado Pago. También transferencias bancarias, tanto internacionales como los de aquí de Argentina. Todo nos viene muy bien, pero también nos viene muy bien que se suscriban al canal de YouTube, que den me gusta, like, que compartan los videos. Son videos más o menos largos, son videos en general como de 1 hora, tanto los de Raíces de Sefarad como los de los encuentros de Al-Had, pero si los comparten, si lo ven, nos viene realmente muy bien, y desde ya agradecemos a todos quienes hacen su aporte de esta forma, sabiendo que los aportes son solamente para sostener la plataforma, los mails, las listas de mailing y estas cosas, porque ninguno de nosotros cobra nada, ni nosotros, ni los disertantes, ni nadie. Y ahora Y sí, recordarles, claro está, que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro, solamente dedicada a la difusión de la cultura sefaradí. y ahora contanos, Lili, ¿qué tenemos para esta semana? Esta semana, en nuestros encuentros de los domingos, Encuentros de Al-Had, tenemos Hablando de Cantonicos. Esto es en vivo, como cada domingo, a la 1 del mediodía de Argentina, y en el anuncio tienen horas de referencia de otros países y ciudades. Esta semana será como anfitriona Rachel Amado Bornik por parte de la Dino Comunità, y sus invitados Miriam Sherman y Gabor Zabo, que nos van a hablar sobre esto, hablando de cantónicos. Cantónicos, en este caso, se refiere a lugares donde podemos encontrar cultura sefaradí protagonizada por los que quieran participar y hablar voluntariamente. Sí, porque están apareciendo listas, grupos de WhatsApp, grupos de Justamente eso, conversación, páginas cursos. nuevas, lugares en grupos de WhatsApp, donde se intercambian textos, ideas, se pregunta sobre palabras, se habla, y esto es lo interesante y lo nuevo que tenemos para mostrar esta semana. Este programa es hablado en ladino, pero quienes hablan castellano lo entienden perfectamente. Y la próxima semana, el día jueves, en nuestro ciclo Raíces de Sefarad Online, tenemos el pensamiento de Hasdai Crescas. Esto es en vivo también, con el rabino Adrián Herst, rabino licenciado en Filosofía Judía y Estudios Bíblicos y máster en Estudios Judaicos, que nos va a hablar de esta personalidad que les va a fascinar. Vamos a contarle a la gente que viene, hay muchos que vienen todos los jueves sistemáticamente, y eso nos pone muy contentos, que nosotros normalmente tenemos programado, creo que a esta altura, hasta fin de octubre, ya están todos los jueves, ya los tenemos programados, y de acá a fin de año va a haber más de un rabino, diría más de dos, y qué rabinos son los que van a estar presentando no cuestiones solamente religiosas o litúrgicas, no necesariamente esos temas, pero claramente con los estudios, la formación que tienen, va a ser un lujo recibirlo. De acá a fin de año van a tener muchas sorpresas, algunas muy, muy importantes. Y Seguramente. ahora sí, vamos a
¿Quién tenemos Bueno, hoy? hoy estamos muy entusiasmados porque vamos a presentar el libro Antonio de Nebrija y su origen judío converso con su autor Diego Moldes González, que es doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en edición, historiador de cine y escritor, ensayista, novelista y poeta. Es autor de 13 libros, entre ellos Cuando Einstein encontró a Kafka, Contribuciones de los judíos al mundo moderno, publicado en el año 2019. Entre 2016 y 2019 fue director general de la Fundación Hispano-Judía y desde marzo de 2019 trabaja como director de Relaciones Institucionales en la Fundación Nebrija de la Universidad Nebrija. En enero de 2023, este año, publicó en Barcelona su libro 13º, Antonio de Nebrija y su origen judeo-converso, con prólogos del historiador, latinista y académico de la RAE, Juan Gil Fernández, y este es el libro que estamos presentando hoy y le damos la bienvenida a Diego. Hola. Hola, buenos días o buenas tardes o aquí buenas noches. Encantado, Sí. Liliana, Marcelo. Muy buenas noches allá, que ya están a medianoche. Como siempre, cuando los tenemos en vivo desde Europa, les agradecemos doblemente por hacer el esfuerzo de quedarse hasta ahora. Y estoy seguro que cuando terminemos dentro de una hora la charla de hoy, vamos a tener mucho para agradecerte, porque el tema es fabuloso, porque pareciera que vamos a hablar de un libro o de una personalidad, y creo que vamos a hablar, centralizando en Antonio de Nebrija, creo que vamos a hablar mucho más que lo de un personaje, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que Nebrija fue, como sabéis, el primer gran humanista que hubo en la península ibérica en el siglo XV, ¿no? Y como introductor del Renacimiento italiano en Castilla, pues su figura es fundamental. Entonces, el hecho de que yo, a partir pues de la obra de gente que sabe muchísimo más que yo de esto, lo que hice fue apuntar una serie de ideas para intentar demostrar, si no al 100%, el origen judío de Nebrija, o de los padres de Nebrija en este caso, al menos que era muchísimo más factible que fuese de origen judío que no lo fuese, ¿no? Y creo que es importante porque significa que la cultura judía tuvo un papel mucho más decisivo en la génesis de la cultura hispánica de lo que creemos, ¿no? No solo porque Nebrija fuese el creador de la primera gramática de una lengua moderna, no solo el español, sino de cualquier otra lengua occidental, sino porque su figura representa ese mundo oculto, ¿no? de conversos y descendientes de conversos que desde el siglo XIV hasta la expulsión en 1492, durante más de un siglo, pues tuvieron que vivir entre esos dos mundos, ¿no? Que estaban en contacto, pero que eran mundos distintos, el mundo cristiano y el mundo judío, y el musulmán, por supuesto. Claro. Está perfecto. También entiendo que llama un poco la atención, ¿no? En algunas personalidades tan importantes como Nebrija, que no siendo de la iglesia, que entonces sí tenían acceso a la cultura, o no siendo de muy alta sociedad, digamos, fuera una persona tan culta. No sé, es común en varios de las personalidades de la época que tengamos ese pensamiento de que podían provenir de origen judío o judeo-converso, en el sentido de la ilustración, la educación, ¿no? El acceso a la educación que tenían. Sabemos que los judíos desde muy corta edad aprendían a leer, más que nada por el tema religioso, cuando la población cristiana no tenía acceso a eso, ¿no? Sí, bueno, exactamente el libro anterior que mencionaste, Liliana, al principio, de cuando Einstein encontró a Kafka, sobre las contribuciones a los judíos, de los judíos al mundo moderno, en ese libro yo citaba un libro de una historiadora italiana y un historiador israelí, que demostraban que desde la destrucción del Segundo Templo en los años 70 hasta tiempos modernos, la alfabetización obligatoria
que es algo que solo se da en el pueblo judío en la antigüedad, en ningún otro pueblo del mundo, no solo en Occidente, tampoco en China o en la India, es lo que permitió la pervivencia de las diásporas judías, ¿no? Es cierto que ellos, los estudios que son muy rigurosos, se publicó en Princeton University Press, y los estudios demuestran que es prácticamente el 100% de los varones, y si no todas las mujeres, sí la mayoría, ¿no? Sobre todo si no tenían hijos varones, que en ese caso era el 100%. En este caso, Nebrija era un varón, con lo cual de ahí parte un poco mi primera idea. Yo quería explicar por qué una persona que no es especialista en la Edad Media ni en el inicio del Renacimiento se mete en este berenjenal. Yo, como decías, dejé la Fundación Hispano-Judía y entré en la Fundación Nebrija. Y claro, una de las primeras tareas que me encomendó el presidente y luego el equipo directivo, mi actual director, es el desarrollo de las actividades del quinto centenario de la muerte de Nebrija, que en España ha tenido mucho eco y ha tenido también actividades en el exterior. Se han hecho más de 200 actividades, libros, ahora mismo se está rodando un documental en televisión española, se han hecho cantidad de cómics, bueno, obras de teatro, diseños de ropa, de moda, del vestuario de la época, de todo. Se ha hecho una cantidad muy importante y ha sido apoyada a nivel institucional desde la Casa Real, de Su Majestad los Reyes, ministros, todo tipo de autoridades culturales, académicas, Estudio Cervantes, la RAE. Digamos que en todo este proceso, pues como me cayó y esto no me había ocurrido con ninguno de los 12 libros anteriores, que digamos que yo seguía mi camino investigador, en este caso estaba directamente relacionado con mi trabajo, ¿no? Entonces, claro, al tener que leerme en los últimos pues 4 años, casi 5 años llevo ya, todo tipo de libros, pues no soy ningún especialista, pero sí tuve que leerme pues no tanto libros de Nebrija, porque tampoco hay tantos traducidos de latín al castellano, como libros sobre Nebrija. Claro, eso te iba a decir, no es que la bibliografía de él es tan accesible, escribió, pero no escribía en español. Claro, sí, casi toda su obra está en latín y mucha está sin traducir todavía hoy. La Asociación de Estudios Latinos en España estimaba que cerca del 80% de su obra no tiene ediciones críticas en castellano, en inglés o en otras lenguas, con lo cual todavía queda mucho por hacer, pero sí las principales. Y bueno, básicamente, como os decía, eso me llevó a unir, por un lado, mi condición de judío cultural, como digo yo, de apasionado y de amante de la cultura judía y de su historia, con la historia de Nebrija, ¿no? Y enseguida vi la conexión claramente. La conexión la establece Américo Castro, ya en los años 50, y claro, en esa época, por una cuestión tecnológica, hay muchas cosas que eran muy difíciles de probar, salvo que te especialices en un personaje en concreto, ¿no? Y Américo Castro, como sabéis, abarcaba toda la Edad Media y parte de la moderna y era un sabio, ¿no? Y bueno, a partir de él y luego de Juan Gil, el académico de la RAE, que tuvo la gentileza de escribirme el prólogo, pues, y de defenderlo y presentarlo en la Biblioteca Nacional, pues ahí fue cuando me animé a hacer algo más que un artículo, que era la idea inicial, ¿no? Me di cuenta que había contenido para un libro y así fue. De hecho, fue mi jefe, el director de la Nebrija, Gregorio Martínez, el que me animó a publicarlo en forma de libro, y en un acto que tuvimos muy bonito en Frankfurt, en la Feria del Libro, en donde el pabellón de España, que era el país invitado, tenía 2 auditorios con todas las telas, con la gramática de Nebrija. De hecho, la fotografía que sale en la solapa del libro está sacada allí, en ese mismo auditorio, y empezaba el prólogo de la gramática de la lengua castellana de Nebrija y mencionaba constantemente, ahora lo veremos, el tema de los judíos, ¿no? Bueno, ahí contacté con Alfredo Landman, y el director de Editorial Gedisa, mi editor, y enseguida me dijo que sí, y que se animó y sí, salió al mes siguiente prácticamente, un mes y pico después, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos por la acogida que está teniendo, porque creemos que era un hándicap, ¿no? Y sobre todo que también legitimaba, en cierta forma, la herencia judía dentro del territorio español y no tanto la de la diáspora sefardí, ¿no? Que por cierto es un término que aparte surge en la diáspora. Los judíos hispano-judíos o ibéricos antes de 1492 nunca se autodenominaron como sefardíes, ¿no? Entonces, exactamente. Bueno, pero todavía no hemos hablado de Nebrija.
Ah, sí, sí. Bueno, Más de uno estará diciendo, bueno, pero ¿quién es Nebrija? ¿Pero quién era? Si queréis decir algo vosotros, pues vamos, os cedo la palabra para que lo resumáis como queráis, si queréis. Sí. No, aquí tienes tu presentación para que nos cuentes, porque, claro, Liliana y yo te vamos a desordenar mucho, pero tú nos vas a ir ordenando. Cuéntanos sobre esto. De acuerdo, y vamos, me podéis interrumpir cuando queráis, Sí, claro. porque sería lo suyo. Yo, como os decía, creo que a la gente que nos esté escuchando ahora o luego grabado le va a interesar más el diálogo que no una conferencia donde una persona está solo hablando, ¿no? Durante una hora, que es muy... Perfecto, pero como siempre saben, ellos ya lo saben, que pueden escribir en el chat las preguntas, las consultas, que las dejaremos más bien para el final, para tampoco Claro. se vaya para Sí, todos sí. lados la charla como hacemos siempre. Sí, no, me refería a Liliana y a Marcelo, ¿no? Sí. Bien, básicamente lo que voy a presentarles a los que nos estén ahora escuchando y viendo es los 7 conceptos donde yo fui resumiendo esa especie de investigación detectivesca, ¿no? De hecho, algún periodista ha hablado de que el libro tiene una estructura como de obra de misterio, ¿no? En donde yo voy como si fuese un detective de una película de suspense, avanzando sobre los indicios que nos llevan a concluir que Antonio Nebrija era hijo de judeoconversos. El primer factor es, como es lógico, el demográfico y de la alfabetización, como os decía antes, ¿no? Aquí se puede ver claramente la corona de Castilla, ¿no? Y los diferentes territorios que había en la península ibérica en la época en la que nace Nebrija, que es no se sabe la fecha, por cierto, es entre 1441 y 1444, que es la fecha más probable. Y bueno, hay los diferentes reinos de la corona de Castilla. La corona de Aragón, él nace en Sevilla, mejor dicho, en Lebrija, que es una localidad del antiguo reino de Sevilla, hoy provincia de Sevilla. Y en la época en la que él nace, las estimaciones que figuran en el libro hablan de que la población, ahí veis este gráfico, ¿no?, de Lebrija estaba en torno a los 500 habitantes, más o menos, ¿no? Década de 1440 aproximadamente, ¿no? Bien, quería explicaros que aquí viene, por ejemplo, una fotografía que tomamos en Lebrija, en donde se ve la calle Sinagoga, que hace esquina con otra que se llamaba calle Judería, ¿no? Y como os decía, volviendo atrás, lo curioso de esto es que cuando se estudia la demografía de toda la península ibérica y en concreto de la corona de Castilla en la época en la que nace Nebrija, y luego se coteja con la propia población judía y con la población conversa, las oleadas de conversos, estamos hablando de una fecha que va de 1391, con las primeras matanzas precisamente en Sevilla, hasta la expulsión en 1492, y en esos 101 años, ¿no?, aunque había conversos evidentemente antes ya, pero en esos 101 años se producen unas oleadas de conversiones porque en esa época el antijudaísmo cristiano, no musulmán, sino cristiano, fue fortísimo, ¿no? Muchísimo más que en los siglos anteriores, en la Edad Media, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que ven ahí en el mapa, lo que es el Reino de Toledo, el sur del Reino de León y los reinos de Sevilla, Córdoba, Jaén, Murcia, en muchos casos las repoblaciones que hacían los monarcas y la aristocracia la hacían con personas que estuviesen que estar alfabetizadas, ¿no? Por cuestiones obvias de contabilidad, de llevar los papeles, la documentación de las tierras, etcétera, etcétera. También profesiones como la medicina y otro tipo de profesiones que requerían de esa alfabetización, ¿no? Recaudación de impuestos, etcétera. Entonces, estamos hablando de una población conversa que, sumada a la judía, en la época en que nace Nebrija, alcanza ya más de los 300.000 personas, ¿no? Y las tasas de alfabetismo en la misma península ibérica, igual que en el resto de Europa, no eran muy diferentes, en una época previa a la aparición de la imprenta, estaban entre el 2 y el 5% de la población cristiana, es decir, es un porcentaje bajísimo. Con esto... Te interrumpo un segundito, porque en general los datos demográficos suelen ser materia de mucha discusión. Sí. Y a veces dijiste 300.000 y otra fuente puede decir 600.000 o decir 100.000, con diferencias no de poco porcentaje. ¿Cuáles son las fuentes que consideraste oportunas para esta investigación?
Sí, bueno, las fuentes son muchas, desde Antonio Domínguez Ortiz, que es uno de los grandes estudiosos de la época, Bención Netanyahu, el padre del actual ministro de Israel, y bueno, y muchos más, ¿no? Isabel Montes Romero Camacho, etcétera. Ahí en el libro, cuando la gente lo lea, lo puede consultar. La cifra, Marcelo, que yo estaba dando es la estimación más baja, ¿eh? Las más altas, sobre todo de historiadores de Estados Unidos, hablan de un total de unos 600.000 conversos en las dos coronas, Castilla y Aragón, que es una cifra altísima, ¿no? Sí es cierto, y lo voy a leer porque lo tengo aquí en el libro, que me gusta mucho en el libro que tiene sobre la Inquisición, Netanyahu, tiene un apéndice en la edición española que habla del número de conversos en España y va explicando las conversiones a partir de Hasdai Crescas, dirigente de los judíos de Aragón, ¿no? Hablaban en torno a Sevilla de unos 45.000, pero los citas, hace unas críticas a otro historiador que se llama Barón, etcétera, etcétera, y cita a su vez una docena de fuentes más, ¿no? Aparte de la docena que cito yo. Y añade al final una cosa, dice que son a favor de sus conclusiones con respecto al reino de Sevilla, y añade, y esto es lo que quería leerles: nunca han sido refutadas, ni puedo ver cómo puedan serlo, ¿no? Netanyahu falleció en 2012, libros de los años 90, han pasado casi 30 años y nadie ha podido refutarlas, ¿no? Con lo cual es un poco una fase un poquito con mucha chutzpah, ¿no? Como dicen los israelíes, pero es cierto que los datos le dan la razón, ¿no? No, siempre el Netanyahu, que es, como dijiste, es el padre del actual primer ministro, siempre ha sido muy reconocido en estos temas, desde ya que sí. Y no puedo dejar pasar la oportunidad, porque es lo nuestro, que la semana que viene vamos a hablar de Crescas, precisamente. Bueno, pues entonces, claro, yo creo que hay una medida que se utiliza por los historiadores, que son los fuegos, ¿no? A partir de ahí, si se saben cuántos fuegos tiene, es decir, las casas que tienen hogar, se hace un promedio de cuántas personas hay en cada fuego, y se puede estimar si una población en la época tenía pues 200 habitantes o 3.000, ¿no? Eso sí se puede hacer, y de hecho se hace, ¿no? Es cierto que los estudios demográficos siempre hay que cogerlos con pinzas, pero en todo caso lo que no hay que coger con pinzas es el hecho objetivo de que los judíos varones estaban todos alfabetizados y los cristianos no. Y esta es la clave del asunto. Los cristianos que sí estaban alfabetizados en esa época, o bien pertenecían a la nobleza o bien pertenecían al clero, y no todo el clero estaba alfabetizado, había monjes que hacían labores que no requerían de alfabetización, claro. Y también la alta nobleza. Incluso algunos casos, no todos, de la baja hidalguía, pero es que Antonio de Nebrija no era ni hijo de la nobleza, ni perteneció al clero, aunque luego sí lo fue gracias a una beca, pero no su familia, y por supuesto tampoco tiene nada que ver con las otras, digamos, orígenes cristianos alfabetizados, ¿no? Eso nos lleva a pensar que es muy plausible pensar que si él ya estaba alfabetizado tendría que ser por algo, ¿no? Él se va a Salamanca con 13 años y entra ya en lo que sería el bachillerato, ¿no? En el estudio de Salamanca con un nivel ya de latín, ¿no? Ahora lo hablaremos, pero el tema de las lenguas también es relevante a la hora de reforzar esta tesis. Voy a seguir para no aburrir al personal que nos está viendo. Aquí en este mapa de Lebrija, porque Antonio de Nebrija se llamaba Antonio Martínez de Cala y de Jarana, que eran los nombres de sus padres, no se llamaba Antonio de Nebrija, ni mucho menos. Justo te iba a hacer esa pregunta, pero no sabía si lo ibas a tocar o no, y sí. Me encantó que lo aclararas, porque vemos que hay una pequeña diferencia entre la localidad de la cual él tomó su nombre, y ¿nos puedes explicar por qué esa diferencia? Sí, claro. Él realmente firmaba en latín, como latinista que era, como toda la lengua de cultura era latín, y él firmaba como Aelius Antonius Nebrisensis. Tenía un nomen, un cognomen, y Aelio era por los Helios de la Bética, de la zona en la que se crió, digamos, para redondearse y darle un áurea, digamos, latina, romana, ¿no? a la tierra de su niñez. Y Antonius era Antonio, evidentemente, y Nebrisenses tiene que ver con Nebrisa veneria, que es el nombre latino de Lebrija, ¿no?
Juan Gil, que es el mayor latinista que hay en España, historiador y gran experto, por cierto, no lo he dicho, en los judeoconversos del Reino de Sevilla, tiene publicadas muchísimas obras al respecto. Juan siempre dice que es Antonio de Nebrija, y en su libro, que yo cito, en su libro más reciente, viene haciendo lo mismo que lleva haciendo desde hace 60 años, que empezó a investigar esto ya en Bolonia en los años 60, y ya lo menciona como Antonio de Lebrija y no de Nebrija, que es una castellanización liliana que se empieza, digamos, a fijar en el siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, sí, eso es un poco... Creo que como siempre decimos, ya lo que se hizo popular es difícil de cambiar, ¿no? Claro, no claro. nos vamos a acostumbrar nunca a que Antonio sería de Lebrija, aunque sabemos que es una errónea traducción, sí. castellanización de lo que él se había otorgado como nombre, como para presentar en sus obras, ¿no? Sí, de hecho sus hijos, los nietos y la descendencia ya quedó como Nebrija, entonces ya es muy difícil, ¿no? Y luego está fijado, como decía... Y tendríamos que cambiarle el nombre a la universidad y a la fundación, no sé si eso sería posible. Sí, bueno, y a más sitios, y hay calles también, hace poco veíamos que hay una calle en Los Ángeles, en California, hay otra en Quito, hay muchos sitios, calles con el nombre de Nebrija, entonces, bueno, pero bueno, yo creo que ya ha pasado así a la posteridad, y como insisto, como un gramático que fue en su momento anterior cronológicamente, empezó a publicar unos 15 años antes que Erasmo, por ejemplo, y fue un humanista de calibre europeo. No estoy hablando solo del ámbito español, castellano, aragonés o portugués o navarro, sino a nivel europeo. Sus libros se imprimían en toda Europa, sobre todo sus introducciones latinas, que era un libro de texto. Hay más de 203 ediciones catalogadas, y hay libros de Nebrija, por ejemplo, en Italia hay muchísima, pero cientos de libros en bibliotecas públicas y privadas de Italia, en todo el mundo realmente. Claro. Está también todo catalogado, y como decía, Nebrija digamos que se codea con la élite intelectual europea en la transición del inicio de la modernidad, que es los siglos XV y XVI. Nace en la misma década que Gutenberg crea la imprenta, o desarrolla, aunque no la inventa él, en Maguncia, en Mainz, y en la década, como digo, de 1440, y su vida va paralela a lo que Elizabeth Eisenstein denominó The Printing Revolution, ¿no? La revolución de la imprenta, que abarca, como sabéis, toda esa segunda mitad del siglo XV y principios del XVI, que cambió la historia del mundo por múltiples factores que ahora no se pueden explicar aquí. También fue hijo de su tiempo y eso le benefició. Pero como digo, él nace en una localidad muy pequeña, en donde las personas alfabetizadas, según mis conclusiones, no alcanzarían a más de 30 o 40 personas, y entonces, claro, teniendo en cuenta el porcentaje de población judía que había en el Bajo Guadalquivir, que es donde está Lebrija, pues es muy probable. Aquí se ve el punto donde está el solar, donde estaba la casa del padre de Antonio de Nebrija, Antonio Martínez de Cala, y si un poco más arriba, donde está Plaza Rector Merina y Plaza del Hospitalillo, ahí estaba la antigua judería. Mejor dicho, que por cierto voy a decir que hay el error también de pensar en el gueto, por el origen del gueto veneciano, pero en Castilla no había guetos, eran aljamas, y las calles estaban abiertas, no había ningún tipo de muro, ni de valla, ni de nada, y estaban, como digo, puerta con puerta, pared con pared, y en esa época estarían mezclados cristianos, conversos, tanto desde el judaísmo como desde el islam, conviviendo en esta localidad, ¿no? Bien, aquí se ve más claramente en esta ampliación, como les digo, en el punto rojo que está abajo, está de hecho la calle ahora se llama Antonio de Nebrija, evidentemente entonces no se llamaba así, y la calle paralela, ven ustedes en la parte de arriba donde está Plaza del Hospitalillo, que está la calle Sinagoga, ¿no? Pues ahí había ya presencia judía, claro. Por lo menos desde el siglo XIV, ¿no? Aquí viene la calle, como les decía, con el nombre de Antonio de Nebrija, y la plaza que hace esquina con donde estarían las casas de los judíos, ¿no? Después lo que hago en el libro es apoyarme en los que saben más que yo, que es lo que hago siempre para no equivocarme, ¿no? En este caso, Pepe Gómez Asencio, que me ayudó muchísimo en el libro, desgraciadamente fallecido, publicó un libro con la Fundación Nebrija y falleció pocos meses antes de que se editase. Es uno de los 3 o 4 grandes expertos en Nebrija, y hizo una cronología
muy, muy interesante, en donde se ve un aspecto que ahora retomaré al final de esta explicación, que es la enorme movilidad de una persona que se dedica a la docencia, ¿no? Como es el caso de un profesor de universidad, que era en el fondo lo que era Nebrija, ¿no? Y cómo Él constantemente... estaba como profesor en la Universidad de Salamanca, En ¿verdad? Salamanca, correcto, sí, en Es ahí Salamanca. donde desarrolla su famosa gramática. Sí. Bueno, hay parte que la gran parte la escribe en Zalamea de la Serena, estando en la corte de Juan de Zúñiga, pero lo sorprendente, él estudia en Salamanca, luego consigue una beca del Obispado de Córdoba para irse a Bolonia, que era el centro del saber de la época, y luego regresa a Salamanca, y luego ahí, como se ve, no me voy a poder detallarlo porque llevaría mucho tiempo, pero la movilidad que tiene es muy propia de los conversos. Se ha estudiado bastante el tema, en donde buscaban el no quedarse mucho tiempo en un mismo sitio directamente por miedo, ¿no? Y en este caso no sabemos la causa, pero el hecho es que Nebrija tuvo una movilidad que no se corresponde con ningún otro, con otros de sus pares, digamos, o coetáneos suyos, ¿no? en la época, ¿no? Aquí, como os decía antes, cuando hablaba de lo de Frankfurt, Liliana, Marcelo, podéis ver que en el prólogo a la gramática sobre la lengua castellana, que él dedica a la reina de Isabel, la reina Isabel la Católica, en contra de lo que se pueda pensar antes de la toma de decisión de la expulsión, fue protectora de los judíos en muy alto grado y en diferentes condiciones. Y aquí se ve cómo esta gramática, que se concluye de imprimir el 18 de agosto de 1492, si la gente que está escuchando recuerda las fechas de la expulsión, el edicto es en marzo, pero empieza a aplicar, tiene que abandonar en verano, en julio, y el 1 de agosto ya no puede haber ningún judío en la península ibérica, ¿no? Es sorprendente que le dedique a la reina y protectora de Nebrija el prólogo a la primera gramática de una lengua no clásica, es decir, no latín ni griego, y mencione constantemente, aquí lo veis, lo he puesto en negrita, a los judíos, la lengua hebraica, los judíos que estuvieron en tierra de Egipto. En el siguiente se ve aquí más claramente, patriarcas hablarían en aquella lengua que trajo Abraham de tierra de los caldeos, descendieron de Egipto, se perdían en aquella, se mezclarían con la egipcia. Luego voy a decir la lengua hebraica en el tiempo de Moisés, que es como se decía Moisés en el castellano de la época, mereció hablar con Dios y comunicar las cosas de su pueblo, se refiere al pueblo judío. Me parece de una valentía enorme, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto de lo que estaba ocurriendo en esa época, ¿no? Insisto, la fecha se acaba de imprimir en Salamanca el 18 de agosto de 1492 y la impresión y los moldes de impresión y demás, pues llevarían meses de imprimir, no creo que se imprimiese en poco tiempo, con lo cual esto coincidió cronológicamente y es muy, muy sorprendente, ¿no? Antigüedades de los judíos, comienzo a la lengua hebraica, ¿no? Habla de la de Salomón, el reino de los judíos, la ley, se refiere evidentemente a la Torá, ¿no? Muy sorprendente, ¿no? Que en un libro de lingüística, diríamos ahora, estas referencias constantes a la religión judía, ¿no? Después hay otro factor que trato en el libro, en donde me apoyo en varios especialistas, en donde hay historiadores que han dicho que Nebrija no podía ser de origen judío porque era un mal hebraísta. Se interesó mucho por el hebreo y de hecho las primeras transcripciones fonéticas del hebreo a una lengua moderna las hace Antonio de Nebrija, no las hace ningún judío. Esto es también bastante sorprendente, ¿no? Ahí veis Aleph, Bet, Gel, Gimel, bueno, el alfabeto hebreo, las correspondencias. Como digo, tiene varios textos, ahí menciona algunos, Literis Hebraicis, de Acentum Hebraicum, y sobre la acentuación de las voces hebreas, y el mayor especialista en el tema me comentó que efectivamente que él no creía ni dejaba de creer que fuese Nebrija converso, pero sí que era un mal hebraísta, ¿no? Es decir, que era un hebraísta aficionado, es decir, que no era un hebreo que él no pudo haber aprendido ni en la universidad, ni tampoco en su casa. ¿A dónde nos lleva esto? Evidentemente al origen converso, es decir, es una lengua que sabía de oído, de ahí la cantidad de textos en donde hace, como digo, transcripciones fonéticas, pero no tenían un nivel avanzado de escritura en hebreo, sí de lectura y de oído, insisto. Eso también para mí no solo no desmiente que fuese
de origen judío, sino que lo refuerza. Es decir, que estuvo en su niñez y en su juventud en contacto constante con judíos y con conversos, ¿no? Creo que Y esto porque a esa altura no había fuentes, ya estaba no, todo quemado. claro. Exacto, Marcelo, y de hecho en el libro cito a los grandes hebraístas, y aquí volvemos a la alfabetización, los grandes hebraístas que hubo en Italia, en Alemania, en Suiza, en Francia y en toda la península ibérica, coetáneos de Nebrija, incluso anteriores y posteriores, y no se ha encontrado un solo caso de ninguno que, siendo cristiano viejo, que como decían en la época, no fuese noble ni eclesiástico. Entonces volvemos al mismo punto de partida. ¿Cómo es posible, no? Si no era de origen judío y no era noble y no tenía estudios en hebraísmo, ¿cómo es que era hebraísta, no? Hay gente que ha dicho que probablemente aprendió hebreo en Bolonia, porque en la cátedra de Salamanca, que era de hebreo y arábigo, se decía en la época, es seguro con total certeza que no lo estudió allí. Y en Bolonia tampoco, no coinciden ni las fechas, ni los profesores, ni hay documentación que lo corrobore. Entonces, si no lo aprendió ni en Salamanca ni en Bolonia, pues lo tuvo que aprender en algún sitio, ¿no? Bien, no me voy a detener mucho más porque es un tema de hebraístas, pero en el libro de bibliografía de Carlos del Valle, que es la persona que no he mencionado, que ha publicado lo que él llama el Corpus Hebraicum Nebrisense, en donde recoge toda la obra hebraica de Nebrija, que mucha de ella, como es lógico, está en latín y en hebreo, ¿no? Esto es importante. Aquí, por ejemplo, Pedro Martín Baños, en la nueva caracola del Bibliófilo Nebrisense, explica, por ejemplo, varias ediciones de Literis Hebraicis, y podemos ver cómo pone Alcalá 1520, 23, 25, etcétera. Ediciones en Sevilla, en Logroño, en Granada, en Amberes, en Toulouse, más en Granada de los Hijos, ya cuando fallece él, ¿no? Pues bueno, esto también refuerza el hecho de que los hijos mantuvieron un interés constante en seguir imprimiendo obras sobre los textos hebraicos de Nebrija, ¿no? Pues claro. Entiendo que querían mantener ese legado, ¿no? Esta es una imagen de la Biblia políglota complutense, que es un prodigio de la historia de la humanidad, como sabéis, que es el primer libro de la historia impreso cuatrilingüe en latín, en griego, en hebreo y en arameo, que como todo el mundo sabe son las lenguas de la Biblia, ¿no? Bueno, él participó con el cardenal Cisneros en Alcalá, en la Biblia políglota, pero luego tuvo una desavenencia precisamente con hebraístas judíos y se apartó del proyecto, ¿no? Pero siguió allí en contacto con ellos, ¿no? Otro factor que quiero mencionaros, no sé si tenéis alguna pregunta sobre el tema hebraico, pero si no puedo enlazarlo con el siguiente tema, que es la expansión de la imprenta, ¿no? En donde cuento en el libro que hay gente que me ha dicho que quizá que esto es lo menos riguroso de todo el libro, porque evidentemente hubo imprentas y la mayor parte de las imprentas las montaron alemanes cristianos, ¿no? Pero sí es cierto que la primera imprenta de Castilla, la primera que es en Aguilafuente, la actual provincia de Segovia, la primera imprenta de la Corona de Aragón y la primera imprenta del Reino de Granada, en los tres casos son impulsadas y financiadas por eclesiásticos, por obispos conversos de origen judío, ¿no? También me llamó la atención esta casualidad, entre comillas, ¿no? Como algo que estaba en manos prácticamente de la Iglesia, si no su totalidad, su mayor parte, antes de que los judíos empezasen a montar sus primeras imprentas, ¿no? La primera en imprenta hebrea en la península ibérica es en la Puebla de Montalbán, lo pueden ver ahí en el mapa, 1476, que es donde nace otro converso, Fernando de Rojas, autor de la Celestina. Pues, como les decía, pues es un indicio para mí importante, ¿no? La obsesión por la imprenta y por la cultura del libro, ¿no? Que es la cultura judía. Y ahora vamos a otro elemento muy interesante que también genera siempre muchas suspicacias, Liliana, Marcelo, que es la Inquisición, ¿no? Nebrija sufre un proceso inquisitorial. La Inquisición no nace en España, como sabéis, nace en el sur de Francia. La más antigua precisamente estuvo en Bolonia, duró más que en España. En España el edicto es de 1478 y empieza a operar en Sevilla, precisamente, que es la ciudad con mayor número de conversos, en 1480 y dura hasta que muere Fernando VII en el siglo XIX, en 1800
XXIII, una friolera de muchísimo tiempo, ¿no? Y la Inquisición condicionó toda la historia de España. Lo curioso es que hay muchas personas, bueno, algunas personas están convencidas de que la Inquisición se creó contra los judíos y contra los musulmanes. Y eso es completamente absurdo. La Inquisición es un tribunal religioso cristiano que solo tiene jurisprudencia sobre los cristianos. Con esto lo que quiero decir que la Inquisición se crea para atacar dos cosas. Uno, las herejías, y otro, a los conversos, para evitar que judaizasen, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de argumentar los motivos por los cuales Nebrija fue procesado y no condenado. Bueno, básicamente coincide además que tiene un hijo en ese momento, Sancho de Nebrija. Ahí ves de Llana Nebrija, ya el hijo ya no ponía el nombre Martínez de Cala, sino Nebrija. Sí. Y él tramita en Salamanca probanzas de limpieza de sangre para demostrar que era de origen cristiano viejo, ¿no? Lo curioso es que en la época de Nebrija no se pedían esas probanzas de limpieza de sangre en Bolonia, que es donde estudia, ni en Salamanca, y en esa especie de psicosis antijudía y anticonversa que se produce en España por la influencia que tiene el Reino de España en Italia, enseguida se traslada a Italia, ¿no? Bueno, el inquisidor general, que es Fray Diego de Deza, un dominico que le tenía muchísima manía a Nebrija, le paraliza la impresión de un texto de exégesis bíblica neotestamentaria, ¿no? Del Nuevo Testamento, que está en griego, como sabes. Y bueno, básicamente, ¿qué ocurre? Se da una serie de circunstancias, de cambios, una serie de contextos en donde queda demostrado que Sancho de Nebrija no es el hijo, no es de origen judío. Justo cuando se demuestra, el 19 de octubre de ese año, de 1506, empieza el proceso inquisitorial contra Nebrija por herejía, ¿no? Pocas semanas después, ahí lo tienen la fecha, 11 de noviembre, esta es la cronología de Pedro Martín Baños, es su magnífica biografía sobre Nebrija, aunque Pedro no crea que sea de origen judío, digamos que su investigación me sirvió para refutarlo, o al menos para discutirlo con él, ¿no? Y como digo, se les prohíbe a los conversos para ser vicerrectores, viceconsiliarios del estudio salmantino, etc., ¿no? Se promulgan varias estatutos que prohíben a los conversos acceder a cátedras universitarias, ¿no? Y esto no afecta a Nebrija porque supuestamente nadie sabía que era converso, ¿no? Entonces van a él en su condición de hereje, ¿no? Porque, bueno, creían que la gramática no debería regir la interpretación de los textos bíblicos y que tenía que ser exclusivamente los teólogos, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿no? Bueno, en el momento que acaba el proceso contra Nebrija, es admitido en el Colegio de Españoles de Bolonia el hijo, ¿no? Prácticamente a las mismas fechas, ¿no? Luego es normado Cardenal Cisneros, amigo de Nebrija, inquisidor general, también otro ex bolonio, ¿no? Y en junio, bueno, el proceso finaliza y él abandona Salamanca, ¿no? Y luego empieza a vivir en diferentes sitios, Palencia, Logroño, Burgos y Alcalá de Henares, ¿no? Vuelve a Salamanca, luego se vuelve a ir y ya se retira en Alcalá de Henares, donde fallece. Y publica un texto que se llama La Apología, que es un texto a favor de la libertad de expresión, en donde ataca fuertemente al inquisidor. Fue muy valiente Nebrija en ese sentido, ¿no? No se achantó, como diríamos ahora, ¿no? Y aquí quería que viesen también que otro de los factores que se han estudiado, que me hizo mucha gracia, aunque yo no creo en este tipo de condicionantes, pero sí en la parte cultural, no tanto en que él fuese así o no, sino de que los demás lo viesen así, que eso sí es importante, ¿no? Como los demás ven a uno, ¿no? A veces es más objetivo que como uno se ve a sí mismo. Y bueno, ahí lo defino, decía que era una persona con una tendencia al raciocinio, que era una persona muy soberbia, muy orgullosa, pero citan a Francos, que fue un amigo de Nebrija, a parecer, que decía: fue alto, nervioso y fuerte de cuerpo como de alma, ojos tiernos pero penetrantes, nariz larga y aguileña, mesurado en el andar, par con las palabras y más aún la sonrisa, frugal en la comida. Esto también me interesa mucho porque es un rasgo de los conversos, que se da en muchos casos, que es muy severo en sus costumbres
muy amante del estudio, ¿no? Nunca estuvo entre las pompas de la corte, vestía sin lujos, con gran modestia, ¿no? Para no llamar la atención, que es un rasgo que se da en muchísimos conversos, no solo en España, en las diásporas hay muchos ejemplos de ello, que era severo, rígido, firme, y luego decía que a su virtud debió su elevación, que él no buscó, sino por el contrario, rehuyó constantemente, aceptándola solo cuando no le fue posible rehusarla. Y luego dice el amigo, de su integridad basta decir que nadie la ha puesto en duda, a pesar del ansia de atesorar que mostró durante su regencia. Las rentas, esto también es importante, producto de una vida laboriosa, las gastó en obras de pública utilidad. Es decir, es lo que mi amigo Mario Sabán, el cabalista de Barcelona, llama la herencia intelectual del pueblo judío. Muy, muy importante esta apreciación, ¿no? Luego aquí he puesto un mapa de Chaim Beinart, que es de la Encarta de Jerusalén, en donde figuran las localidades que tenían comunidades judías, comunidades conversas, y localidades que tenían las dos al mismo tiempo, conversos y judíos, ¿no? Y es de 1474, que es una época en la que Nebrija tendría en el entorno de los 40 años y ya tenía ya varios hijos y vivía entre Salamanca y Extremadura, ¿no? En Zalamea de la Serena. Y luego aquí el último ejemplo que quería ponerles, aparte del de la Inquisición y todo esto que hemos estado viendo, el hebraísmo y demás, es lo que han hecho una serie de ayuntamientos de localidades en España, que es una ruta nebrisense por todos los sitios en los que Nebrija vivió o pasó temporadas, ¿no? Y yo decía en el libro, con un poco de sorna, ¿no? que realmente yo no conocía a nadie, salvo que fuese militar o trabajase en una multinacional, que a lo largo de su vida hubiese vivido entre, la estimación dice que en torno de 17 localidades, otros dicen que pueden haber sido veintitantas, ¿no? Yo he vivido en bastantes sitios, pero no he vivido en 17 sitios distintos, ¿no? Y si empezamos a pensarlo, podemos encontrar a amigos o familiares que hayan vivido en 5, 6, 8, 10 ciudades a lo largo de su vida, pero en 17, incluso hoy en día, es bastante raro. Pues en esa época, imaginémoslo, ¿no? Todavía es mucho más extraño, más extravagante, teniendo en cuenta la profesión de este hombre, que no era comerciante, sino que era un gramático, ¿no? Como él se definía. Claro, exactamente. ¿Cómo podía establecer? Y además que tenía familia. Sí, sí, sobre esto también hay dudas, porque no se sabe si eran los... Yo puse en el libro un apéndice sobre los hijos de Nebrija, porque me lo preguntó mucha gente a lo largo de los actos del quinto centenario, y bueno, hay gente que hablaba de si eran 9 hijos, yo lo ponía ahí y describía cuáles eran, ¿no? Sabemos que había 5 varones y pudo haber 2 mujeres, 3 o 4, no se sabe, ¿no? Otros dicen que fueron 7, otros 8, no tenemos datos, pero bueno, sí sabemos que como mínimo 7 hijos tuvo que tener. A lo mejor fueron 8, a lo mejor fueron 9, pero no es poca prole, ¿no? Y él muchas veces... Claro. Sí. Y hay también otro factor, porque él cuando vuelve de Bolonia todavía pertenece al clero por la beca y se casa a una edad que relativamente tardía, con 30 y tantos años. No sabemos, porque no sabemos cuándo nació, pero tendría entre 33, 37 años más o menos, y viene a decir algo así como, es una frase que hoy diríamos que es muy machista, ¿no? Dice, quiso la incontinencia llevarla al matrimonio, ¿no? Como que no fue algo que él lo buscó, sino que bueno, pues que se enamoró de esta señora de salmantina, Isabel de Solís, y se casó con ella y tuvo esos tantos hijos, ¿no? Bueno, hasta aquí yo creo que ya he intentado hacerlo de forma ágil, sin citar muchas fuentes bibliográficas y demás, para que no fuese muy aburrido. No sé si lo he conseguido, pero era mi intención. Está fantástico, pues nosotros siempre decimos que en esta hora, que es lo que más o menos dura cada una de estas charlas, lo que buscamos es incentivar el deseo de buscar más. Y eso, créeme, está absolutamente logrado, por lo menos en mí y por lo que estoy viendo en las preguntas, que vamos a ver en un ratito. Hay comentarios, hay gente que quiere intervenir, ahí vamos a leer ahora en un ratito qué es lo que hay. Así que en eso puedes quedarte bien tranquilo. Por otro lado, se nota me imagino la obsesión con que has estudiado el tema y lo has volcado en este libro. Respecto del libro, quiero aprovechar, lo voy a poner así,
porque ya está la pregunta por ahí, además siempre está de dónde comprarlo. Bueno, los que están en España lo pueden comprar en cientos o miles de librerías alrededor de toda España, no va a tener ningún problema. Lo pueden comprar por internet, más o menos todos está en la Casa del Libro, por supuesto, en el Corte Inglés, en todos lados. Pero quería resaltar que también se puede comprar en Amazon en la versión Kindle, o sea, electrónica. Entonces, tranquilamente se puede comprar ahí, por supuesto, en papel es más caro que en España, pero en la versión Kindle nos puede servir para los que no estamos en la península para poder leerlo. Y me imagino que ya muchos estarán ansiosos por leer el libro. Sí, yo gracias. ahí ya lo estoy viendo a Adrián, que es nuestro fanático del libro, que ya estaba preguntando. Pero además conoce otros libros tuyos. Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a leer un poquito los comentarios, porque además hay algunas preguntas también. Sí, bueno, yo solo quería deciros, Marcelo, Liliana, que la obsesión, que yo siempre digo que hay obsesiones positivas, como dice mi amigo claro. Alejandro Jodorowsky, y otras negativas, y tú tienes que canalizar tus obsesiones para hacer el bien, ¿no? Y para hacer cosas de provecho para ti y para los demás, ¿no? Eso parece una perogrullada, pero hay que resaltarlo. En este caso viene por el hecho de que, como decía, al entrar en contacto con todos los especialistas, me di cuenta que todos daban por sentado que Nebrija era cristiano viejo. Y entonces, alguno de ellos, entre ellos Pedro Martín Baños, que le tengo muchísimo aprecio porque es un grandísimo investigador, me dijo, pero es que no existe ninguna prueba documental, paleográfica, ¿no?, que demuestre su origen cristiano viejo, ¿no? Y yo le contesté, y al contrario, y se quedó muy sorprendido y le dije, claro, tú estás partiendo de una premisa, lo que llaman los psiquiatras un sesgo de confirmación, ¿no? Confirmation bias, pero no has aportado ninguna prueba que demuestre el origen cristiano viejo. Entonces estás exigiendo a los demás investigadores pruebas que no te exiges a ti mismo, ¿no? Tal cual. Seguro. Además, lo que es importante de decir es que en este caso estamos remontándonos a su posibilidad de origen judío converso. Como dices, hay muchas tendencias dentro de sus escrituras que lo podrían justificar, pero que él no profesaba, por lo menos abiertamente, y la familia ya tampoco, el judaísmo, sino que eran cristianos, en todo caso, cristianos nuevos. Claro. Por supuesto, Liliana, hay varios libros. De hecho, Gedis ha sacado un libro magnífico de Donatella Di Cesare que quiero recomendar, que se llama Marranos, del otro, ¿no? Y cuando se habla del marranismo, es decir, del criptojudaísmo, no en el caso de Nebrija, que yo creo que sí era un cristiano de fe, al menos desde el punto de vista social, pero es imposible, porque claro, si no hay documentación, especular sobre qué porcentaje de los conversos practicaban el judaísmo en secreto, y ha habido comunidades hasta, como sabéis, en Brasil, en Monterrey, en Portugal, que yo conozco muy bien Portugal, y en Portugal ha habido comunidades hasta el siglo XX, y de hecho yo conozco personalmente personas que sus abuelos han sido criptojudíos desde el siglo XVI hasta prácticamente finales del siglo XX, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo puedes saber? Tradición familiar, pero claro, si la familia no lo cuenta, Más. por eso eran Nada más que comunidades tradición aisladas. familiar, algunos ni siquiera, solamente que cuando van conociendo algunas particularidades del judaísmo, puede ser que les llame la atención alguna costumbre familiar diferente a otras familias, y entonces piensen como la velita en el sótano, Claro. y esas cosas, dicen, puede ser, pero no lo saben a ciencia cierta, seguro. Claro, que si hubiera sido tan claro, no hubieran llegado hasta estos días. Claro, y luego hay otro aspecto fundamental, antes de pasar a las preguntas, que hace poco me llamaba un colega que se apellida Nebrija, ¿no? Desde Monterrey, desde México, y él había llegado a un Diego de Nebrija en Sevilla en el siglo XVII, que podría ser nieto o bisnieto de Nebrija, ¿no? Lo está investigando, y se llama Francisco Nebrija. Entonces, cuando hablaba del apellido, yo decía, bueno, tú has llegado a esto porque de todas las ramas que había en tu árbol, el Nebrija te ha llegado. Claro. Pero igual pero que a muchos otros a no, Marcelo le ha llegado el especialmente Benveniste, claro, pero sí. le llegó el Benveniste, pero los demás apellidos de los miles y miles de ascendientes que tenemos, ¿no? Pues es imposible. Entonces, en fin, que hay una nebulosa ahí que yo creo que nunca se va a destapar de todo, ¿no? Totalmente. No. Bueno, a ver, lo tenemos a Alan Carciente, que está, como siempre, de tempranito
desde Caracas, Adrián que saluda desde Colombia, Clara Seleknik desde Guatemala. A ver, Adrián nos dice, felicitaciones al autor por sus impecables obras, Jodorowsky, Polanski, bueno, evidentemente conocía ya tu trabajo, Adrián, y seguramente en 24 horas estará leyendo Nebrija. Desde México saluda a Everardo Treviño Garza y considera valioso el tema. Y pregunta a Adrián, ¿el libro de Benzion Netanyahu está traducido al español? ¿Cuál es el título en español? Sí, tiene varios libros traducidos. Sí, el que cito yo lo editó un amigo que se llama Rubén Lerner. Claro, y lo en la editorial conocemos, Nagrela. ¿Conoces a Rubén? Pues sí. en la editorial Nagrela él publicó un libro, aparte una edición, muy buena edición y muy buena traducción, según me han dicho, y yo lo consulto con bastante frecuencia, además. Sí, le puedo pasar la referencia, por supuesto. ¿Cuál es el de los orígenes de la Inquisición? Sí, en la España del siglo XV, exactamente, traducción y edición abreviada de Ángel Alcalá y Ciriaco Morón Arroyo, Nagrela Ediciones Madrid, 2014. Aquí está, en Amazon está. Esta es, sí. Sí, tiene su precio, sí. pero ahí está en castellano, en la edición en español. Es un libro interesantísimo que le llevó muchísimos años a Netanyahu y que concluye, si no me falla la memoria, en el año 95, pero no me hagan mucho caso. Sí tiene unos apéndices la edición española que en la primera edición inglesa no hay, que la añade a posteriori, y uno de ellos tiene que ver con lo que mencionaba antes en mi intervención de la demografía, ¿no? de los judíos en el Reino de Sevilla. Claro. Bueno, vale decir que también el de Abravanel también está en castellano, de la anarquía y la Inquisición también está en castellano, hay varios de Netanyahu de esa forma. Bien, sigamos con Betty de Estrada, que saluda de México. Lili, ¿quiere seguir? Claro que sí, Álvaro Borges. Hola, ya he descubierto 9 familias judías, sefardíes en mi árbol genealógico. Se repiten más de 70 veces debido a matrimonios entre familiares. Bueno, sí, también conocemos que muchas familias judeoconversas se mantuvieron endogámicas porque querían mantener esa particularidad entre ellos, ¿no? Sí, bueno, ahora que esta señora que se apellidaba Borges, el propio Borges menciona varias veces que le hubiese gustado confirmar que era de origen judío por parte de origen portugués, ¿no? Sefardíes portugueses, al parecer. Sí. Bueno, él finalmente se encuentra el costado Borges, ese costado, ¿cómo es que le decía? Una gota de sangre judía que le corría por su sangre. Vamos a ver si podemos traer este tema en una charla. Adrián nos dice una reflexión. Con las acusaciones del niño de la guardia, la Inquisición arremetió en ese proceso contra judíos conversos y contra 2 o 3 judíos debe ser. Sí. Sí, no, pero en este caso no fue la Inquisición, fue directamente digamos, las autoridades, claro. Lo del niño de la guardia, que es un episodio muy estudiado, tiene que ver, de hecho, pues hay muchísima bibliografía sobre el antisemitismo en Europa, en concreto en la Castilla de la época, y es un caso muy, muy estudiado porque hay mucha documentación, pero en este caso era contra judíos, no era contra conversos, ¿no? Es cierto que también es difícil saber para los historiadores, que yo insisto no lo soy, yo lo que hago es una labor de divulgación, pero no soy especialista en la historia de esta época, es difícil a veces por la coincidencia de apellidos, profesiones y localidades, ¿no? Hacer genealogías muy exactas y a veces ¿sabes? Personas que pueden pensar que a lo mejor son primos, a lo mejor no tienen ningún parentesco, pero tienen los mismos apellidos, porque, en fin, que no es sencillo. Y luego la movilidad, como insisto, una vez que empiezan los periodos de conversiones a partir de 1391 de forma más acelerada, sobre todo desde Toledo hacia abajo, hasta lo que es el Bajo Guadalquivir, claro, es muy complicado el poder... Seguro, las conversiones, los cambios de apellidos, y la adopción de nombres cristianos, eso hace perder bastante la huella hacia atrás de los parentescos, ¿no? Adrián dice, tengo un par de preguntas. ¿Nebrija tuvo contacto con don Hernando de Talavera? ¿Cuántas lenguas dominaba? ¿Era vegetariano? Eso no sé si lo podrás contestar. ¿Y quién fue su maestro de Kabbalah?
Bueno, le voy a ir por partes. No me borres, Marcelo, porque si no, lo primero, por supuesto, que Hernando de Talavera no solo tuvo contacto, fue íntimo amigo suyo. Hernando de Talavera, que fue el primer arzobispo de Granada, crea la primera imprenta en el Reino de Granada cuando expulsan a los musulmanes, ¿no? Y era el confesor de la reina Isabel, ¿no? De hecho, es quien pone en contacto a la reina con Nebrija. No solo se conocían, sino que yo escribí el guión de una obra de realidad virtual que se hizo en la exposición que hubo de Nebrija en la Biblioteca Nacional, comisariada por Teresa Jiménez Calvente, que es una gran especialista que no he mencionado en Nebrija, y yo especulaba en este encuentro entre Nebrija, Cristóbal Colón y la reina Isabel a través de Hernando de Talavera, que es el que los pone en contacto, de que se conocían y que tenían amistad Colón y Nebrija. No es descabellado teniendo en cuenta las pocas personas que eran en ese círculo y que tenían amigos en común, entre ellos Abraham Zakut, experto cabalista, ¿no? y hebraísta judío de Salamanca, y por otro lado, pues por múltiples motivos, ¿no? Hay un texto de otro gran especialista que es el académico de la RAE, Francisco Rico, que se llama Nebrija y Colón, que se puede consultar en internet porque está el PDF además, y el libro lo ha reeditado este año el propio Francisco Rico, y Paco Rico en su texto, que es maravilloso, subyace que era prácticamente imposible que Colón y Nebrija no se hubiesen conocido, y fue, del mismo modo, fue a través de Hernando de Talavera. ¿Cuántas lenguas dominaba Nebrija? A ver, Nebrija era un latinista, aparte del castellano, dominaba el latín, dominaba el griego y tenía conocimientos de hebreo. El italiano, por supuesto, porque en el dialecto de lo que ahora es la Emilia-Romagna, en Bolonia, lo tenía que conocer. Y entonces esas serían las lenguas que él podría decir que dominaba, ¿no? El hebreo no creemos que lo dominaba, no se puede saber, pero sí que al menos lo comprendía, ¿no? Que no es poco, ¿no? Porque no es una lengua fácil, sobre todo si no has tenido profesores, que vuelvo al tema de antes, ¿no? Si era vegetariano, yo creo que no. Tampoco nadie había preguntado nunca esto, ni a mí, ni a ninguno de los especialistas que he consultado estos 4 años a más de una docena, y es la primera vez que la pregunta, la verdad que no lo sé. No sé si tendría algún motivo para esa pregunta, cualquier cosa nos dices. Porque era delgado, sí, pues a veces, era bastante frugal en la comida, eso sí se sabe, ¿no? También, por ejemplo, está confirmado que le gustaba el vino y tomaba vino con el cardenal Cisneros. Cuando salía de la catedral, pasaba por delante de su casa y se paraba ahí en la reja de la casa y se quedaban charlando, y eso lo recogen los cronistas, ¿no? O sea que era un buen conversador, le gustaba estar rodeado de gente, no era un ratón de biblioteca que permanecía aislado de la sociedad, ¿no? Sino que fue un emprendedor, ¿no? De hecho, no lo he dicho, pero porque aparte tiene un matiz peyorativo, y muchos amigos judíos lo mencionan, en el sentido de que como hizo dinero, tenía, digamos, una vertiente comercial y se le daba muy bien el conseguir dinero a través de los privilegios de impresión, que es como se llamaban los derechos de autor en la época, ¿no? Pues el hecho de que sí, no te digo que se hiciese millonario, pero tuvo 2 casas en propiedad en Salamanca, compró más propiedades, mantuvo a 9 hijos, y los sueldos de gramático en la época eran miserables. Bueno, más o menos como ahora en la educación, sí. Pero antes peor. Y entonces, claro, pues a la gente le están diciendo, pero ¿cómo es que tenía este olfato comercial, ¿no? Dice que tiene un tufo antisemita decirlo, porque parece como que si eres bueno en los negocios, que eres judío. Eso es un axioma absurdo, pero sí es cierto que, desde luego, pues también sabía de números y sabía explotar comercialmente sus obras, ¿no? Eso quería también señalarlo. ¿Y maestro de cábala tenía? Bueno, pues no consta. Que tuvo contacto con cabalistas es seguro. De hecho, uno de ellos, que lo he mencionado, es Abraham Zacuto o Zacut. Claro. Y bueno, en general toda la escuela de Salamanca, ¿no? Fueron cabalistas, ¿no? Con cabalistas cristianos después de la expulsión de 1492 hasta que fallece, que pasan 30 años, es un arco de bastante tiempo, ¿no? De hecho, su faceta más productiva como autor es en sus últimos 30 años de vida, ¿no? No es en los primeros años, ¿no? También es importante esto, ¿no? Sinceramente no sé si se llegó a interesar de forma muy avanzada en la cábala, y aparte yo no soy hebraísta, con lo cual siento no poder ayudar más. Beto Matarazzo nos saluda de México. Un abrazo, querido Beto, cuando nos vimos hace poco allá en su tierra. Lili.
Lucien Beraja dice gracias por la charla y saludos de Sao Paulo, Brasil. Adrián nos dice, impecable presentación, don Diego Moldes es todo un erudito, gracias a todas y todos, al expositor y al Centro Cultural Sefarad, todos los días aprendemos mucho y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom sería mañana, pero yo ya pensaba que era viernes hoy. No. Bernard Miller, saludos y gracias desde Londres, muchas gracias Bernard. Bernard es el loco que se queda todas las medias noches de los jueves desde Londres. Sergio Carrasco, dice, excelente presentación, saludos desde Estados Unidos. Muchas gracias. Alan Carciente, el rabino y astrónomo Abraham Sacuto, Cristóbal Colón usó sus tablas astronómicas. Sí, y también ahora que ha dicho esto, que ha escrito esto esta persona, decirle que es otro de los argumentos que Paco Rico sostiene para mantener que se tenían que conocer Cristóbal Colón y Nebrija, que emprendieron los dos grandes, esto no es un tema menor, pero entre la fecha posible, esto no lo he dicho, entre la Navidad de 1486 y el Día de Reyes de 1487, que es cuando están los reyes en camino hacia Santiago de Compostela y paran en Salamanca y la corte se establece allí. Nebrija entra en contacto con la reina en el convento de San Esteban de Salamanca de los dominicos y allí estaba Colón, ¿no? Y ahí surge la semilla de lo que 5 años después, que es el tiempo que lleva, a 1492, se producen dos acontecimientos que hacen que ahora no estén entendiendo en castellano en toda América, ¿no? No es un tema menor, me refiero, la gramática de la lengua castellana no lo he dicho porque ya lo he dado por obvio, claro. Sobre todo porque cuando hago presentaciones especialistas no hace falta ni decirlo, pero la gramática de la lengua castellana, que en su vida fue un fracaso, pero propició una serie de tendencias, ¿no? Sobre la lingüística, fijó la lengua, ¿no? Sobre todo permitió que la impronta de Nebrija se mantenga en América, ¿no? Se ha escrito bastante sobre esto y ha habido exposiciones ya y conferencias y quería recalcarlo porque hay también un malentendido. Por un lado, el descubrimiento de Colón y lo que pasó en América, todos lo sabemos, todos lo hemos estudiado, pero es más desconocido el otro fenómeno, que es que las gramáticas que tuvieron éxito de Nebrija fueron las gramáticas latinas y durante la monarquía hispánica, hasta la independencia de las repúblicas, es decir, hasta principios del siglo XIX, evangelizaba en latín. Esto parece una obviedad y una perogrullada decirlo, pero las gramáticas de las lenguas amerindias que se han preservado, cosa que no ha ocurrido en los territorios de los actuales Estados Unidos y Canadá, por motivos que también todos conocemos, esas lenguas, que el quechua, el natual, el guaraní y docenas y docenas de lenguas más, se hicieron diccionarios bilingües en lengua indígena amerindia, o como se decía antiguamente precolombina, y en lengua latina, y se hacían a través de las gramáticas de Nebrija, ¿no? En latín. Ahora estamos preparando una exposición en Manila con el tagalo y en Filipinas exactamente lo mismo. Entonces la influencia de Nebrija llegó a América, pero sin embargo la gramática castellana, es decir, el uso de la fijación de la lengua castellana y la imposición del castellano a los indígenas en América, es una cuestión, volvemos a lo mismo, a la alfabetización, que está directamente relacionada con la escolarización de los niños en lengua española, ¿no? Esto no se produce en el caso de Argentina hasta el último tercio del siglo XIX, ¿no? Entonces estamos hablando de que realmente digamos que la historia se construyó al contrario de lo que podemos llegar a pensar, ¿no? Que es que la gramática de Nebrija viajó con los barcos de Colón y se expandió todo el castellano durante los siglos XVI, XVII y XVIII por América. En absoluto fue así. Es justo. Bárbaro. Bueno, me salen un montón de preguntas, pero nos quedamos sin tiempo. Pasó volando, ya son 8:10. Increíble. Bueno, increíble. Y en los últimos 5 minutos has abierto 10 puertas más por donde... Lo siento. No, al contrario, es lo que buscamos. No, al contrario, es nuestro objetivo, presentar un tema que introduzca, porque puede ser que muchos de los que nos están viendo o los que luego van a ver la presentación en video no tengan mucha idea de quién era Nebrija, más que un nombre familiar, a lo mejor relacionado con la gramática. Es imposible, sí. Tendría que hacer un seminario y le dedicaríamos meses. Para eso, aparte, ya están los hispanistas y hay congresos y ha habido, de hecho, muchos congresos sobre Nebrija.
Diego, muchísimas gracias. Como decíamos al principio, bueno, hay una frase que nosotros decimos cuando terminamos, y no porque sea un cliché, pero qué lujos que nos damos, ¿no? También siempre decimos esto de la virtualidad. Desde el 2020, cuando empezó la pandemia, migramos nuestras charlas presenciales que se hacían siempre en nuestro centro cultural y migraron a esta forma virtual. No solo abrió el mundo de auditorio, nos abrió el mundo de quienes dan su conocimiento, su saber, y la verdad es que cada semana tenemos lujos de este tipo, lo cual te agradecemos muchísimo, Diego. No, gracias a vosotros y soy yo el que os seguirá con más detalle porque hacéis una labor fantástica y sobre todo muy necesaria para conectar una cosa que a mí me obsesiona, que es darle a entender, sobre todo a los no judíos, la importancia de la cultura judía en la sociedad en general, no solo en las comunidades judías, ¿no? Ese es para mí una cosa importantísima. O sea que enhorabuena y muchísimas gracias. De eso se trata. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas Lili, gracias. vamos Bueno, despidiéndonos. nos vamos y les recordamos que el próximo domingo tenemos en nuestros encuentros de Al-Had, hablando de cantonicos en vivo también con la anfitriona Rachel Amado Bornik, la creadora de Ladino Comunità, y tiene como invitados a Miriam Sherman y Gabor Sabó, que nos van a hablar justamente de estos cantonicos, de estos rincones donde se puede hablar el ladino. La actividad es en ladino, pero les decimos, como siempre, que los que entienden el castellano lo van a entender perfectamente. Y el próximo jueves, hablamos hoy un poquito apenas de él, tenemos de invitado al rabino Adrián Herz. Él nos va a hablar de el pensamiento de Hasdai Crescas, y esto será el jueves a la misma hora que habitualmente estamos, a las 7 de la tarde de Argentina, y en el anuncio tienen horas de referencia de otras ciudades y países para que no se lo pierdan. Y así entonces nos vamos. Una vez más, Diego, muchas gracias. Y con todos nos reencontramos en cualquier momento. Como siempre, en sfarad.com tienen toda la información, horarios, actividades y mucha información, artículos. Todos los días hay cosas nuevas. Chau. Y les recordamos que todas nuestras presentaciones quedan en video en nuestra página, en nuestro canal de youtube.com/sfarad. Ahí van a encontrar este video y muchos otros más súper interesantes de las charlas que ya hemos tenido. Hasta la próxima. Chao, chao.